El circuito de la figura corresponde al inversor trifásico interconectado a la red eléctrica. A la entrada tenemos una fuente de corriente directa. Tenemos el inversor trifásico, el cual está modelado con interruptores, dos por cada rama. En la rama 1 está el interruptor 1 y el interruptor 2. En la rama 2 el interruptor 3 y 4, y en la rama 3 el interruptor 5 y 6. Del punto medio de cada rama se obtienen la salida, que sería la fase A, la fase B y la fase C, salida del inversor trifásico, el cual está interconectado a la red eléctrica a través de estos inductores de acoplamiento, y la red eléctrica está representada por los voltajes VA neutro, BB neutro y BC neutro. Todos los voltajes están referidos al neutro, el cual no está conectado a ningún punto del circuito, sino que está aislado. Las señales moduladoras tendríamos una por cada rama. La UA es la señal que modula la primera rama, la de la fase A. V sería el que modula la segunda rama, la de la fase B. Y UC es la señal que modula la tercera rama, la de la fase C. La portadora es una señal que va de -1 a +1. Y las señales resultantes de S1 a S6 son las que se aplican al inversor trifásico para pues, que pueda realizar la función. En esta parte lo que vamos a realizar es, vamos a llenar las tablas de verdad para cada una de las ramas del inversor trifásico. Entonces tenemos 3 tablas de verdad, una por cada rama, y se llenarán de manera separada. Es decir, primero nos concentraremos en la rama 1, posteriormente la rama 2 y finalmente la rama 3. Muy bien, entonces en la rama 1 vamos a llenar la rama 1 con esta tabla de verdad. Inicialmente nos vamos a concentrar en la primera fila. En la fila, en el estado de conmutación donde S1 vale 1 y S2 vale 0. Es decir, el interruptor SW1 está cerrado y el interruptor SW2 está abierto. Y llenamos la tabla de verdad. I1 es la corriente que circula por el interruptor 1, el cual está cerrado. Si lo vemos hacia la parte de arriba, I1 es igual a ICD menos la corriente I3 menos la corriente I5, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo. Sin embargo, nos interesa más que la corriente IA es la que aparezca en la tabla de verdad. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a la corriente IA menos la corriente que circula por el interruptor de abajo, que es la corriente I2. Como el interruptor inferior está abierto, la corriente I2 vale 0. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a la corriente IA. Entonces aquí vamos a anotar la corriente IA. Luego, la corriente I2, pues ya habíamos dicho vale 0, entonces vamos a anotar 0. El voltaje B1, al ser un interruptor ideal y estar cerrado, el voltaje B1 va a ser 0. Ponemos aquí 0. Y el voltaje B2, lo podemos ver hacia la izquierda o lo podemos ver hacia la derecha. Aquí de manera, preferentemente lo vamos a ver a la izquierda. Entonces el voltaje B2 va a ser igual al voltaje de BCD, menos el voltaje en B1. Dado que B1 vale 0, pues B2 sería igual a
el voltaje de la fuente BCD, es decir, B2 va a ser igual a BCD. Y de esa manera tendríamos ya llenada la primera fila de la tabla de verdad de la rama 1. El siguiente paso sería, pues, ahora llenar la fila que corresponde al segundo estado de conmutación, que sería 0,1. En el 0,1, nosotros tenemos que el interruptor 1 está abierto y el que está cerrado ahora es el interruptor 2. Entonces, una vez que tenemos el interruptor 2 cerrado, llenamos la tabla de verdad. La corriente I1, que es la corriente que va por el interruptor 1, vale 0, dado que el interruptor está abierto. Entonces le ponemos aquí 0. I2, nuevamente I2, lo podemos ver en función de la corriente IA. Entonces, como I2 está circulando en sentido contrario de la corriente IA, I2 va a ser igual a menos la corriente de la fase A, que sería IA. El voltaje B2 es 0, entonces aquí lo vamos a poner como 0. Y el voltaje B1, nuevamente nos conviene verlo hacia la izquierda. B1 va a ser igual al voltaje BCD y va a estar también incluida la tensión B2, pero B2 vale 0. Entonces B1 va a ser igual a BCD. Acá aparece. Entonces, esta sería la descripción de las corrientes y de los voltajes en la rama 1 en los dos estados de conmutación. Cuando S1 vale 1, S2 vale 0, y cuando S1 vale 0, S2 vale 1. Muy bien, entonces ahora vamos con la segunda rama. En el caso de la segunda rama, pues ya nos olvidamos de la primera rama y nos centramos únicamente en la segunda rama. Nuevamente, comenzamos con la primera fila, en la cual tenemos que S1 vale 1, S3 vale 1, S4 vale 0. Esto quiere decir que el interruptor superior está cerrado, entonces sería un interruptor cerrado, y el interruptor inferior está abierto. Y volvemos a llenar la tabla. Aquí la corriente I3 es la corriente que está circulando por el interruptor 3. Y si se observa, va a ser igual a la corriente de la fase B, la IB, porque la corriente que va hacia abajo, la I4, vale 0, dado que el interruptor de abajo está abierto. Entonces la corriente I3 va a ser igual a la corriente de la fase B. La corriente I4 vale 0, ya lo hemos dicho. El voltaje B3, que es el voltaje en bordes del interruptor, al estar cerrado, dado que es un elemento que se consideró ideal, el voltaje va a ser 0. Y el voltaje B4, nuevamente, nos conviene verlo hacia la izquierda. Y hacia la izquierda el voltaje 4 es igual al voltaje BCD, menos la caída de tensión en el interruptor 3. Dado que esta caída de tensión vale 0, el voltaje B4 es directamente el voltaje DC. Ahora continuamos con la segunda fila en el segundo estado de conmutación. En este estado, ahora el interruptor 3 está abierto y el interruptor 4 está cerrado, dado que S4 vale 1. Entonces aquí ponemos, pues indicamos que está cerrado. Nuevamente, la corriente I3, que es la corriente del interruptor de arriba, al estar abierto la corriente vale 0. La corriente I4 circula en sentido contrario que la corriente IB, entonces sería menos IB. El voltaje 3, que es un interruptor abierto, va a ser igual
a el voltaje de CD, dado que V4 vale 0, entonces sería VCD. Y finalmente el voltaje V4, que es el voltaje cuando el interruptor está cerrado, este vale 0. Y entonces con eso tenemos ya llenada la tabla de la rama 2. Y bueno, pues ya la terminamos. Entonces nos olvidamos de ella y nos concentramos en la tercera tabla, que es de la rama 3. Nuevamente, nos fijamos en la primera fila, donde tenemos S5 igual a 1, S6 igual a 0, y llenamos la tabla de verdad. Al ser S5 igual a 1, quiere decir que este interruptor le estamos diciendo que va a estar cerrado. Y ahora vemos que la corriente I5, que es la corriente de ese interruptor cerrado, pues va a ser igual a la corriente IC. La corriente por el interruptor 6, que sería la corriente I6, pues vale 0, dado que el interruptor está abierto. B5 pues es el voltaje del interruptor cerrado, sería 0. Y B6 pues es el voltaje del interruptor inferior que está abierto y que nuevamente lo vemos hacia la izquierda y sería el voltaje del bus de CD. Finalmente, utilizamos la segunda fila para analizar ahora cuando el interruptor de arriba está abierto. Este está abierto, ¿verdad? Y ahora el que se cierra es el interruptor de inferior. Entonces está cerrado. Nuevamente, la corriente I5, que es la corriente en el interruptor superior, como está abierto, la corriente vale 0. La corriente I6, que es la corriente en el interruptor inferior, sería igual a la corriente IC con signo negativo, es decir, menos IC. El voltaje V5, que es el voltaje en el interruptor abierto, pues sería el voltaje de la fuente de CD, VCD. Y finalmente el voltaje V6, que es el voltaje del interruptor cerrado, pues sería de 0, ¿verdad? De 0 voltios. Y bueno, de esta manera, tenemos las corrientes y los voltajes en las tres ramas del inversor trifásico interconectado a la red eléctrica. Bueno, voy a escribir las ecuaciones que modelan el comportamiento de las corrientes y de los voltajes en cada rama. Ya los tenemos aquí en la tabla. Entonces, por ejemplo, en el caso de la rama 1, comenzamos con la corriente I1. I1 va a ser igual a S1 por la corriente IA. Observamos que si multiplicamos S1 por la corriente IA, nos modela el comportamiento de la corriente I1. Es decir, si S1 vale 1, la corriente I1 es igual a IA. Entonces aquí 1 por IA sería IA. Si S1 vale 0, la corriente I1 sería 0, porque sería 0 por IA sería 0. Y aquí la corriente I1, si S1 vale 0, es efectivamente 0. Entonces, esta ecuación modela el comportamiento de la corriente I1. Lo mismo haríamos para la corriente I2. I2 sería igual a menos 1 menos S1 por la corriente IA. B1 va a ser igual a 1 menos S1 por el voltaje VCD. Y B2 va a ser igual a S1 por el voltaje VCD en la rama 1. Para la rama 2, entonces tendríamos que I3 es igual a S3
3 y B, y 4 es igual a menos 1 menos S3 y B3 es igual a 1 menos S3 BCD, B4 es igual a S3 por BCD. Y finalmente, para la rama 3, tendríamos ahora I5 es igual a S5 y C. I6 es igual a menos 1 menos S5 y C. B5 es igual a 1 menos S5 BCD. Y finalmente B6 es igual a S5 BCD. Y de esta manera, pues quedaría representado las corrientes y los voltajes en los interruptores del inversor trifásico, quedarían modeladas utilizando las funciones de conmutación. Pues eso es todo. Adiós.